Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Estamos queriendo continuar con nuestro estudio del libro de Juan. Llegamos ya a la segunda parte del libro de Juan, donde habla de su ministerio privado, de los discípulos. Entramos ya en los últimos días, las últimas horas de su vida, y empieza a ministrar personalmente más a sus discípulos. Juan, estas últimas horas de su vida, dedica los últimos 5 capítulos de su libro, de su evangelio. Así que vamos a leer el evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 11 y también del 12 al 15. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo del 1 al 11 y el 12 al 15. Dice así: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en él en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: No estáis limpios todos. Y está el versículo 11, y ahora vamos a leer también del 12 al 15. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Amén. Vamos a orar unos momentitos. Señor, te damos gracias por este momento que podemos compartir delante de ti. Te pedimos que tú nos ministres, que tú con tu Espíritu Santo nos guíes, nos ayudes. Aliméntanos, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros en particular. Que tú a cada uno ministres conforme a su necesidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Comienza diciendo: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. ¿Cómo sabía Jesús que ya había llegado su hora? Esto ya habíamos hablado y estudiado en el capítulo anterior, en el capítulo 20. Vamos a repasar un poquito eso para ver el contexto. Dice en Juan 12, versículo del 20 en adelante, y dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Juan 12, 20 en adelante, 21 ahora. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús.
Felipe fue y se lo avisó a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Bueno, esta fue la señal la que Jesús entendió de que su hora había llegado, que se había cumplido el tiempo, porque los judíos se empezaron a los gentiles se empezaron a interesar en Jesús. Los gentiles se abrieron a Jesús y empezaron a preguntar por él, cumpliéndose la profecía de que el Padre le entregaría a las naciones como heredad. Cuando sucede esto y los gentiles vienen y preguntan, ahí Jesús se da cuenta que ya ha llegado la hora del cumplimiento de los tiempos de la profecía. Y es así, ahí entonces, cuando Jesús se da cuenta. En los siguientes versículos ya estamos directamente en la fiesta de la Pascua. El versículo 2, y cuando cenaban, ¿verdad? Ellos ya están en la Pascua. Y aquí Juan no da muchos detalles. Entonces vamos a mirar un poquito en Marcos 14, y vamos a ver un poquito ahí el contexto de la fiesta, el contexto histórico de la fiesta. Marcos 14, del 12 al 16. Dice así, Marcos 14, del 12 al 16. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como le había dicho y prepararon la Pascua. Aquí el momento, como sabemos, Jesús no tenía una casa en Jerusalén, no tenía morada en Jerusalén en donde poder comer la Pascua. Además, probablemente en esa época de la Pascua había mucha gente en Jerusalén. Se calcula que unos 25 o 30 mil personas visitaban Jerusalén para las fiestas. Jesús estaba hospedado en Betsaida, ahí a unos 3 kilómetros de Jerusalén, pero para la fiesta viene, como tiene un lugar, los discípulos le preguntan: ¿dónde podemos preparar? Él les manda a 2, dice en el versículo 13, que manda a 2 de sus discípulos para que vayan a preparar la Pascua. Y en Lucas 22:8 especifica que estos 2 discípulos que fueron enviados a preparar la Pascua fueron Pedro y Juan, que fueron a la Pascua. Y esto sucede cuando ellos se van, después de preparar, se reúnen en ese lugar, empiezan a comer la Pascua. Vamos a leer Lucas 22, para seguir mirando el contexto de Juan 13. También Lucas nos comenta algo más que sucedió ahí durante la cena. Lucas 22, del 24 al 30. Y dice aquí: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. En medio de la cena vuelve a surgir este problema que no es la primera vez que surge, sobre quién de ellos iba a ser el mayor. Dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo:
Versículo 25. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Aquí está el contexto de lo que va a suceder en Juan 13. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. No es la primera vez que hay esta discusión. Ya una vez por el camino se empezaron a discutir entre ellos para ver quién iba a ser el mayor. En otra oportunidad, la madre de los primos de él, Santiago y Juan, se acercó a Jesús y le dijo: quiero pedirte un favor. Sí, ¿qué cosa? Le dijo Jesús, ¿verdad? Mira, cuando vos estés en tu reino, quiero que, por favor, a estos dos mis hijos, Santiago y Juan, uno se siente a tu derecha y el otro se siente a tu izquierda cuando estés en tu reino, ahí como ministro, como personas importantes en tu reino. Ahí Jesús le dice: miren, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Acaso pueden beber de las copas que yo voy a beber? ¿Acaso pueden ser bautizados del bautismo que yo voy a ser bautizados? Y ahí estaba hablando él de su crucifixión y muerte. Ellos no sabiendo de qué estaban hablando ahí, como es muchas veces nuestro error cuando hablamos de más. Por eso la Biblia nos aconseja de que cuando nos acercamos a Dios, cuando nos acercamos a su trono, debemos acercarnos más para oír que para hablar, para no ofrecer la ofrenda, el sacrificio de los necios. Entonces debemos acercarnos más en oración para escuchar a Dios, no tanto para hablar. Entonces ellos dijeron: sí, nosotros podemos, sin saber a lo que Jesús se estaba refiriendo de su crucifixión y muerte. Entonces él le dijo: bueno, si ustedes dicen, van a ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado. Les concedió esa parte, pero digo, el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el darlo, sino mi Padre va a decidir quién se va a sentar a mi derecha y a mi izquierda. Entonces estaban en esas discusiones siempre entre ellos de quién iba a ser el mayor, quién iba a... En toda esa discusión aquí del versículo 24 hubo también entre ellos una discusión. Jesús les explica esta parte del versículo 25, 27. En este contexto es que Jesús se levanta, toma una toalla, se saca su manto de maestro, toma una toalla, se la ciñe, toma de brillo una palanganita, pone agua y se dispone a lavar los pies a sus discípulos en este contexto. El versículo, vamos a mirar Lucas 22, del 25 al 26, la explicación ya vimos ahí. Vamos a mirar Efesios 3, 17 y 19. Efesios 3, el libro de los Efesios 3, 17 y 19. Y dice así: ¿Para qué habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura,
y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Tener el amor de Cristo. El amor cubre multitud de faltas y el amor nos hace querer que el otro sea levantado, no nosotros levantados por encima de los demás. Nosotros somos por naturaleza muy egoístas y queremos siempre nosotros ser los ungidos, los que tienen la razón, los que tienen la última palabra, los que dirigen. Y nos cuesta hacer lo que Jesús hizo, agacharse, ¿verdad?, delante de los discípulos y lavar los pies, humillarse a sí mismo. Vamos a empezar ahora otra vez en el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que su hora había llegado, vimos por qué Jesús entendió por qué había llegado su hora para que pase de este mundo al Padre. Dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esta palabra aquí, al fin, que los amó hasta el fin, no habla del final. No es que Jesús iba a morir, bueno, y hasta ese momento, hasta la cruz se fue amando, sino que el fin habla de la perfección. Él les amó hasta la consumación de ese amor. Él les amó ama con un amor perfecto, un amor acabado. No es que haya terminado ahí, no es hasta el fin, sino que el fin se refiere hasta la perfección. Jesús consumó el amor a sus discípulos. Él le amó todo el tiempo y consumó ese amor, un amor cumplido. Y dice, y cuando cenaban, ocurrieron todas estas discusiones también, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Satanás no obligó a Judas a hacer nada. Esto ya estaba en el corazón de Judas y el diablo simplemente potenció, le metió más leña al fuego, avivó la llama de lo que había en el corazón de Judas Iscariote. Si recordamos un poquito, Judas Iscariote era el tesorero, era el que manejaba el dinero. Era una persona ya, por un lado, que quería tener el control, porque el que maneja el dinero pues, es el que compra y hace los movimientos. Entonces era una persona controladora, controlaba lo que entraba y salía de la bolsa. Era ladrón, no solamente controlaba, sino que sacaba. Lo de controlador podemos ver cuando con la ofrenda de la hermana de Lázaro había roto el vaso de alabastro de gran valor. Él ya enseguida calculó, bueno, ¿por qué no se, en vez de hacer este desperdicio, por qué no se vendió esto? Y con eso podía servir de mucho, dar mucha ayuda a los pobres. Por un lado controlaba lo que entraba, salía, se preocupaba por lo que no entraba. Era murmurador, se puso a murmurar ahí entre los discípulos. Era crítico, empezó a criticar a los que hacían ofrendas sin que pase por su mano. Era un hipócrita, como habíamos visto que supuestamente él se preocupaba por los pobres, pero cuando estudiamos esos versículos vimos que era una hipocresía demostrada por lo que sucedió en el contexto y por lo que sucedía, que él era un hipócrita que no se cuidaba de los pobres. Él lo único que se cuidaba era de sí mismo, y el único interés que tenía era en su propio bienestar. Debemos de analizar nuestra propia vida y ver qué tipo de características tenemos nosotros de esto, de criticones, de murmuradores, de controladores, de tal vez no ladrones, pero esa palabra
Cuando uno siempre quiere más y más, ¿cómo es esa palabra? Avaricia. Si somos avarientos o codiciosos, debemos analizarnos si tenemos codicia, tenemos avaricia y nunca tenemos suficiente, nunca estamos conformes con lo que tenemos. Las características de Judas Iscariote. Esto estaba en el corazón y simplemente Satanás avivó ese fuego. Versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, Jesús sabía que el Padre le confió todas las cosas. Todas las cosas fue por lo que Él vino. Él mismo dijo, yo para esto he venido. Si miramos en el 12:27, cuando Jesús se dio cuenta, cuando los gentiles preguntaron por Él se dio cuenta que llegó su hora, que iba a cumplir, ya estaba cumplida la hora. En el versículo 27 dijo, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. ¿Y a qué se está refiriendo Jesús? En el versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Y en el 32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Se está refiriendo a la cruz, a su muerte. ¿Qué es lo que le confió el Padre? La salvación, consumar la obra de salvación para los llamados, para sus hijos. Y esto es lo que Jesús estaba llevando a cabo, la consumación. Y después iba a volver al Padre con todo cumplido. Cuando Jesús resucitó, recién María Magdalena, creo que fue la que le vio en el sepulcro, ¿verdad? Y Jesús le habló, ¿a quién buscas? Y ella, creyendo que era el hostelero, le dijo, entonces él le dijo, le llamó por su nombre, y ella ahí vio su voz y se dio cuenta que era el maestro, y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido al Padre. Yo creo que en ese momento fue donde Jesús fue a presentar la obra cumplida ya, la obra de redención realizada. Versículo. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, sí, y que a Dios iba, habiendo cumplido todas las cosas. Versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Jesús se dio cuenta de que llegó su hora, que iba a ir a la cruz, que iba a glorificar al Padre. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús? ¿Qué Jesús reclamó? ¿Qué Jesús dijo? ¿Reclamó acaso su gloria, su poder, su majestad? Afirmó, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Creador de los cielos, de la tierra. Cuando estaba llegando su última hora, ante la discusión de sus discípulos de quién iba a ser el mayor, de quién iba a ser el más grande, de que una vez que Jesús no estaba, quién iba a ser aquel que iba a comandar. Ahí Jesús se despojó de su manto, tomó la palangana, se ciñó la toalla, se inclinó a los pies de sus discípulos, se humilló, delante de todos. ¿Por qué? Porque Él ya estaba viendo ahí a un miserable pecador. 2000 años después, Él ya me vio a mí que iba a necesitando salvación, necesitando un Salvador. Y ahí dice que Él sufrió la cruz, despreciando el menosprecio, el oprobio, con el gozo puesto delante de sí. Él no reclamó
su posición, no reclamó su derecho, sino que se despojó, se agachó como un esclavo, como un siervo, del más bajo de los siervos, y se puso a lavar los pies teniéndome en mente a mí, pobre y miserable pecador que necesitaba de esa redención, necesitaba de esa salvación. Vamos a ir a Hebreos 12. Vamos a leer unos versículos ahí. Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús, viéndote a vos y a mí, miserables pecadores, que no merecemos nada, para salvarnos a nosotros, con gozo se humilló y sufrió la cruz con gozo, puso su vida con gozo por amor a miserables pecadores que necesitamos esa redención. Vamos a volver a Juan 13, versículo 5, dice: luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y no solamente a lavarlos, sino que era un servicio completo, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús haciendo la obra completa. Vamos a mirar un poquito en Lucas 22, 24. Dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos iba a ser el mayor. Los discípulos discutiendo quién es el más grande, quién es el hombre de confianza. Una vez que Jesús noté quién iba a ser el jefe, quién iba a ser el mayor, y aquí vemos a Jesús agachado delante de sus discípulos, lavando sus pies, y no solamente lavándolos, sino también secándoles, haciéndole un servicio completo. El 6. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Probablemente Pedro iba a estar tal vez dispuesto inclusive a lavar los pies de Jesús. O tal vez los otros discípulos probablemente también estarían dispuestos a hacer ese servicio de lavarle los pies a su maestro, a su jefe, a su líder, a Jesús. Pero de que Jesús les lave los pies a ellos. Y Pedro pregunta: ¿tú me lavas los pies? Versículo 7. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Esto no es para el hombre natural, no es para la carne, no es para carnales. Después recién de recibir el Espíritu Santo y tener una vida espiritual, la vida de Dios morando en nosotros, es donde se iba a poder entender. Es el Espíritu Santo el que nos hace entender. Es para hombres espirituales. Eso es más o menos lo que le está diciendo Jesús a Pedro. Lo que yo hago ahora vos no entendés, pero después sí vas a entender cuando venga el Espíritu Santo, cuando sea bautizado. Versículo 8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies
jamás. Este jamás incluye una palabra nunca, ni en los nunca de los jamases. Y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Nunca jamás voy a aceptar esa humillación. Esa era más o menos la mentalidad de Pedro. Pedro, como dije, probablemente iba a aceptar lavar los pies de Jesús. Inclusive los otros discípulos también iban a aceptar querer lavar los pies de Jesús. Pero que Jesús le lave los pies a ellos significaba que si Jesús me lava los pies a mí, si Jesús le lava los pies a Juan, a Jacobo, entonces yo también tendría que humillarme. Si mi maestro se humilla y le lava los pies a los demás, yo también tendría que humillarme y lavar los pies de los demás. Entonces eso era algo que ellos, los discípulos, probablemente no estaban dispuestos a aceptar, esa humillación. Una cosa era lavar los pies de Jesús, ahora otra cosa era lavar los pies de los condiscípulos que Jesús estaba dispuesto a lavar. Y Pedro no aceptaría ese tipo de humillación. Nunca jamás voy a aceptar esa humillación. Y Jesús le dice a Pedro: si no te lavares. Nosotros somos un pueblo lavado con la sangre de Cristo, lavado con el sacrificio de Cristo, lavado con su palabra. Dice que por el lavamiento de su palabra. Versículo 9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro tenía un carácter así muy especial, ¿verdad? Él se iba a los extremos. Primero dice: no, Señor, nunca, jamás, ni luego vos me vas a lavar los pies. Y cuando Jesús le dijo: bueno, si yo no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Entonces ya Pedro: bueno, entonces lávame los pies, lávame las manos y la cabeza también. Lo interesante, ¿verdad?, que empieza de abajo para arriba. Generalmente uno se lava primero la cabeza, después las manos y por último los pies, ¿verdad? Acá Pedro empieza por debajo, los pies, las manos y la cabeza. Y también debemos recordar que Pedro, ¿verdad?, fue crucificado cabeza abajo. Su cabeza tenía problemas, estaba hinchada, ¿verdad?, de soberbia, de orgullo, de autosuficiencia. Y sus manos iban a trabajar de acuerdo a ese orgullo, a esa autosuficiencia. Ese es lo que nos sirve en el camino del Señor, en la obra de Dios, cuando trabajamos con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias capacidades y no en dependencia de Dios. Versículo 10. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios. El que está lavado. La obra de Dios en nuestra vida es lavarnos con su palabra, con su espíritu. Y dice: y vosotros estáis limpios. Esta obra no solo comenzó en la cruz. Esta obra no comienza solamente en el momento cuando Jesús sube a la cruz y derrama su sangre, sino que es una obra eterna. Vamos a mirar un poquito Juan, capítulo 12, versículo 32. Nuevamente. Dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, cuando Jesús es crucificado, él dice que atrae a todos así. Esa es la obra, ese es el bautismo, y hemos sido bautizados en Jesús, dice la palabra, ¿verdad? Y los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo Jesús,
estamos revestidos. Este es el bautismo en la cruz de Jesús, en Jesús, cuando Jesús nos atrajo a Él mismo. A todos atraeré a mí mismo. Este fue un momento, ¿verdad?, importante en nuestra redención. Pero la redención, el trabajo de la redención de Dios, no solamente comenzó aquí, sino que comenzó en la eternidad. Ya vamos a mirar Efesios 1:4. Efesios, el libro de Efesios 1:4. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, antes que Dios crease los cielos, antes que fundase el mundo, ya nos escogió en Él. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que la obra de Dios en nosotros ya comenzó desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo? Escogiéndonos, predestinándonos para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esta elección desde la eternidad es cuando que comienza. Vamos a mirar Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto. ¿De qué cosa está persuadido? ¿De qué cosa está convencido? ¿De qué es la cosa de la que no se duda? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Desde antes de la fundación del mundo es donde comienza la obra y concluye en el día de Jesucristo. Comienza en la eternidad con la elección y comienza con la perfección en el día de Jesucristo. Aunque no toda la gente está en ese ambiente, pero no es Jesús, aunque toda la gente está en ese ambiente, hay mucha gente que está en el ambiente cristiano, no todos son discípulos, no todos son salvos. Jesús está hablando ahí a los 12 y Jesús también le lavó los pies a Judas Iscariote. Pero hay gente que está en la cristiandad, hay gente que está en la iglesia, hay gente que está en el ambiente cristiano, gente que conoce las canciones, gente que conoce, lee inclusive la Biblia, también ora, pero no son parte del pueblo, no son parte de esos escogidos que Jesús atrajo a ellos así en la cruz, porque sabía quién era el traidor. Y ese traidor Jesús sabía que él no tenía arrepentimiento. Jesús sabía que Judas no se iba a arrepentir. Por eso dice ahí: y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Sabía que Judas no tenía arrepentimiento, no se iba a arrepentir, que Judas no era, y a pesar de eso se agachó delante de él y también le lavó los pies para que se cumpla también la profecía de que sin causa me aborrecieron. Vamos a mirar Juan 10, 27. Vamos a mirar Juan 10, 27. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús conocía a sus ovejas y sabía que Judas Iscariotes no era de sus ovejas y Judas Iscariote no era capaz de escuchar la dulce voz de Jesús, porque ella había cerrado sus ojos, había ya endurecido su corazón
Dios ya le había entregado, y Satanás inflamaba el fuego ahí en su corazón. Y Jesús aún así lava los pies de sus discípulos. Dos motivos, dos enseñanzas en el lavamiento de los pies de los discípulos. Uno, donde Jesús destruye el modelo del mundo que tenemos nosotros en nosotros, ¿verdad? Lo que habíamos leído en Lucas, donde él dice, y que decía en la discusión de Lucas ahí, ¿quién es el mayor? Y Jesús desconstruye esto, desconstruye el modelo del mundo y muestra el modelo de la iglesia, el modelo del reino de Dios. Bueno, hasta aquí la enseñanza de hoy. Vamos a orar y quedamos despedidos. Señor, te damos gracias por este momento que podemos compartir. Te pedimos que tú nos guíes, nos ayudes. Háblanos en tu misericordia, en tu amor, y guíanos. Que sepamos seguir los pasos de Jesús, no con orgullo, con soberbia, no queriendo enseñorearnos los unos de los otros, sino en amor servirnos los unos a los otros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quedamos despedidos y nos reunimos en las reuniones del fin de semana. Dios les bendiga ricamente.